Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy quiero enseñaros algo que he descubierto hace poco y que creo que es realmente interesante en algunas ocasiones. Y es que alguna vez te ha pasado que te descargas un modelo de internet en STL, lo pasas por un laminador, generas el G-code, lo metes en la tarjeta de la impresora y luego, cuando pasa el tiempo, resulta que quieres volver a imprimir esa misma figura o ese mismo objeto en otra impresora diferente o bien cambiar alguno de los ajustes porque has mejorado tema de temperatura, temas de refracciones, lo que sea, y quieres volver a imprimir ese mismo objeto, pero para ello necesitas volver a generar el G-code cambiando esos ajustes, pero ya no tienes el STL original porque lo borraste, estaba en la carpeta de descargas y al final un día haciendo limpieza lo borraste sin querer o directamente cambiaste de ordenador y ya no encuentras ese STL, pero sí que tienes el G-code porque está en la tarjeta de la impresora. ¿Te gustaría deshacer ese paso y a partir del G-code generar un STL para poderlo volver a laminar cambiando algunos ajustes y volver a generar un nuevo G-code con unos nuevos ajustes? Bien, pues si este tema te interesa, quédate porque te voy a explicar cómo se puede hacer. Bien, recientemente he descubierto una herramienta que te permite hacer justo esto, pasar del G-code a un STL. Pues esta herramienta se llama gcode2l.com. Si nos vamos a esta dirección web, veremos esta página que nos permite generar un STL a partir del G-code. Tenemos dos opciones, o bien iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, que esto lo que va a permitir es que una vez que inicias sesión con tu propia cuenta, cuando tú subes los modelos de G-code, se te van a mantener sincronizados, digamos, como en tu cuenta en la nube. O bien puedes dar a saltar por ahora y entonces esos modelos, una vez que cierres el navegador, se perderán y tendrás que volver a subirlos. Entonces tenemos las dos opciones. Bien, podéis crearos una cuenta utilizando un correo de Google o bien saltar y utilizar el programa o en este caso la herramienta online sin necesidad de proporcionar vuestro correo. En este caso yo voy a saltar para no tener que registrarme y os enseño el proceso. Lo primero os sale una pantalla de bienvenida que os indica básicamente para qué sirve esta herramienta, que ya te cuenta que lo que hace es reconstruir un STL a partir de un G-code y te da también unas determinadas advertencias. Que esta reconstrucción del modelo original no es exactamente igual que el modelo original. Se va a perder información, vamos a perder detalles y los detalles que perdamos van a depender un poco de cómo se generó ese G-code. Si teníamos un G-code muy fino, con una altura de capa muy pequeña y al final con mucho detalle, entonces va a ser capaz de extraer más información de ese G-code y el STL que salga se va a parecer más al original. Por otro lado, si teníamos una altura de capa demasiado grande, con pocos detalles y demás, pues entonces el STL va a tener menos definición y puede que haya algunos detalles que se pierda, obviamente, porque al final el G-code no tiene toda la información del STL original. Entonces, bueno, y simplemente te indica aquí que va a tener una pérdida en la calidad del STL original. Entonces vamos a subir una pieza de muestra y vamos a ver cómo de dramática es esa pérdida de calidad y si efectivamente es una herramienta útil o no. Luego te viene aquí en la parte de abajo algunas limitaciones que tiene esta página o esta herramienta y te dice que la herramienta se ha testado con archivos que se han generado con Prusa Slicer, Slicer y Cura, que puede funcionar con otros laminadores pero que el resultado no te lo garantizan. En nuestro caso, que somos ya expertos en Prusa Slicer, pues nos va a venir de perlas porque Prusa Slicer es uno de los laminadores que se ha utilizado para probarlo, entonces cabe esperar que se obtengan buenos resultados con él. Y por otro lado te dice que también tiene una limitación de que si tienes múltiples modelos en un propio G-code, en un único G-code, no es capaz de diferenciarlos. Entonces lo que va a hacer es generarte directamente un STL con todos los modelos dentro. Luego no es capaz de generarte, si tú tienes un G-code porque has impreso 5 piezas distintas en la impresora, pues no va a ser capaz de separar esas 5 piezas en 5 STLs diferentes. Te generaría un STL con las 5 piezas. ¿Vale? Luego tenemos una pestaña de ayuda en la que te dicen básicamente los pasos que tienes que hacer para convertirlo, qué parámetros hay, las extrusion tags, las issues que son los problemas detectados y cómo puedes resolver esos problemas, ¿no? Y luego pues la cuenta de Google en caso de que la tengas para ajustar el tema, oscuro, claro o automático y si queréis hacer pues una donación, comprarle un café a los desarrolladores de la herramienta. Visto esto, cerramos la pestaña de bienvenida y ya nos indica que no tenemos ningún archivo, que tenemos que pinchar en el botón más o bien importar unos archivos de test. Entonces, vamos a hacer la prueba con un archivo real, con un archivo de verdad.
voy a coger una pieza al azar, como puede ser, por ejemplo, esta de aquí, que es un soporte donde se mete una bobina. Aquí dentro va un motor, y una bobina externa se coloca aquí y el motor gira la bobina internamente, ¿vale? Es para enrollar filamento o cintas o lo que sea. Es de una versión preliminar que hice de la máquina de reciclaje de PET, que tenéis los vídeos en mi canal, que podéis echarle un vistacillo. Pues era una de las versiones preliminares que desarrollé. Entonces, bueno, voy a partir de esta pieza. Este sería el modelo hecho en Autodesk Inventor, que también os recuerdo que tengo un curso de Autodesk Inventor donde enseño a diseñar piezas desde cero. Para el que no tenga ni idea del diseño 3D, pues hay un curso básico y un curso avanzado donde puedes aprender desde cero a diseñar este tipo de piezas. Utilizo el programa de Autodesk Inventor, que es este que veis en pantalla, que es bastante potente y además el diseño es bastante sencillo. Un programa muy potente y muy intuitivo. Os dejo los links en la descripción con precios especiales para suscriptores de YouTube, de los que podéis acceder al curso a un precio especial rebajado. Y metida ya esta cuña de publicidad, pues vamos a ver si este programa, el G-Code 2L, es capaz de, a partir de un G-Code, restaurar el STL de esta pieza. Entonces, este sería el original, es el diseñado en Autodesk Inventor con todas sus operaciones y todos los sólidos. Y de este ya tengo el G-Code. Entonces, nos vamos aquí, pulsamos sobre el más, se nos abre ya la ventanita donde seleccionamos el archivo y en este caso es soporte bobina motor. Entonces, venimos aquí a buscar soporte bobina motor. Vemos que hay varios archivos, un .3mf, luego tenemos el G-Code, el IPT, que es el archivo de diseño, y el STL, que es el que queremos restaurar. Este STL es el que yo he generado a partir de este IPT, ¿vale? Es el que yo utilicé para laminar y sacar este G-Code. Entonces, luego vamos a comparar este STL, que sería el original, con el generado para ver qué tal de calidad obtenemos al utilizar este programa. Entonces, seleccionamos el G-Code y le damos a abrir. Esperamos a que se realice la carga del archivo, viene aquí un poco el tamaño, de momento no hay información, y una vez que se termine de cargar, pues nos aparecerá un poco de información. Empieza un pequeño proceso de procesado y cuando esté cargado ya nos aparece el número de capas, nos indica en este caso que no tenemos ningún STL, no nos deja descargar y que no tenemos ninguna preview. Entonces lo primero que hacemos es clicar dentro de este modelo y ya nos aparece un poco más de información. Por un lado nos aparece el nombre, que es el soporte bobina motor G-Code, luego con qué programa se ha generado ese G-Code, que en este caso pues, se generó con ProcessSlicer 2.5, el tamaño del archivo, cuántas capas tiene, qué altura de capa tiene este G-Code, en este caso pues tiene alturas de capa de 0.2 y 0.3. Esto es algo habitual en los G-Codes que yo hago porque la primera capa la dejo a 0.3 y el resto a 0.2. Por eso aparecen dos alturas de capas distintas. Si vosotros tenéis todas las alturas de capa iguales, pues os aparecerá únicamente 0.2, o si la tenéis variable, pues supongo que aparecerán aquí las diferentes alturas de capa que se hayan generado. Y luego, todas las extrusiones que se han hecho, ¿no? Pues 100 y pico mil extrusiones de una anchura de entre 0,4 y 0,7. En este caso, como mi boquilla es de 0,4, pues la extrusión mínima es de 0,4 y luego pues algunas un poco más. En la parte derecha tenemos ya un poco lo que van a ser los ajustes para configurar esa salida del G-Code. Es decir, cómo de preciso va a ser nuestro STL. Por un lado tenemos la resolución, que nos permite o bien bajar la resolución, es decir, aumentar esta distancia, o bien mejorar la resolución. Normalmente lo que se recomienda es no poner una resolución inferior a la altura de capa, porque al final es tontería. Al final tu G-Code se ha generado cada 0,2. Si aquí ponemos una resolución de 0,1, entre una capa y la siguiente no va a cambiar nada, porque es la misma capa del G-Code, porque el G-Code se mueve de 0,2 en 0,2. Entonces, poner unas alturas aquí muy pequeñas tampoco tiene mucho sentido. La resolución normal es un poquito superior a la altura de capa que tengamos aquí configurada. Entonces, una altura de capa, por ejemplo, de resolución de 0,55, o si queremos un poco más de resolución, podemos poner una resolución de 0,4 que se acerca más a la altura de capa que tenemos en el G-Code. Si lo queremos un poco más detallado, pues seguimos bajando. Pero ya digo que por debajo de, en este caso, 0,2, tampoco tendría mucho sentido porque al final, para una misma capa del STL estarías utilizando la misma capa del G-Code. No tiene tampoco mucho sentido. Por otro lado, tenemos el menú de simplificar, que lo que hace es básicamente alisar superficies y simplificar el modelo una vez terminado el STL. Al final un STL es un archivo de superficies que se genera con superficies, con muchos triangulitos superpuestos que van generando la pieza. Entonces, una vez que se ha generado todo, se puede simplificar, por ejemplo, agrupando varios triángulos en uno más grande, cuando la variación entre ellos es muy pequeña.
y esto al final resulta en menos polígonos, en menos triangulitos y por tanto en menor tamaño del archivo final, del STL generado. Entonces, bueno, podemos aumentar aquí el nivel de simplificación o dejarlo en automático. De momento vamos a dejarlo en el 10% a ver cómo sale la pieza. Y luego hay dos opciones del G-code. El primero, que es optimizar, habilitando esta opción, lo que hace es coge el G-code y hace un procesado previo a la generación del STL. Y en ese procesado previo lo que hace es eliminar todo el material de soporte interno, o sea, todo el relleno y todos esos elementos que realmente no forman parte de la pieza. Porque al final el STL por dentro no lleva nada, sería como una pieza maciza. Yo cuando he diseñado esto no tiene por dentro ningún relleno. Si yo hago una vista aquí en corte para ver un poco qué hay dentro, vemos que no hay nada, está relleno, es macizo. Cuando diseñas la pieza, la diseñas como si fuese maciza. Pero luego, en verdad, esta parte es la que lleva el relleno en el G-code. Esto llevaría tu patrón de relleno que corresponda, bien rejilla o bien giroide, lo que le hayamos puesto. Bien, pues lo que hace esta parte es optimizar ese G-code para eliminar toda esa red interna que realmente no forma parte del STL. Y de esa forma se reduce mucho el tiempo de procesado. Y luego nos permite saltar un número de capas. En este caso, pues tiene 381 capas, entonces puedes saltar hasta 380 y hacer solo la orden. ¿Para qué sirve esto? Bien, pues esto sirve cuando el G-code se ha generado con una balsa debajo. Hay algunas piezas, por ejemplo, que le ponemos una balsa de 3-4 capas y luego empieza a generarse el modelo. No confundir esta balsa con la falda que se pone en la pieza, donde la pieza está en contacto con la base y luego se hace como un cerco alrededor de la pieza. Esa balsa no. Es decir, imaginaos que yo tengo esto y lo voy a poner, por ejemplo, así, lo voy a imprimir de esta manera, ¿vale? Y quiero hacer una balsa y lamino. Esta balsa se genera en la capa número 1, pero en la capa número 1 el objeto ya se está imprimiendo, ¿vale? Tiene esta parte de balsa alrededor, pero la capa 1 ya tiene objetos. Esta capa no es. La balsa a la que hace referencia a eso sería la balsa que hay aquí en material de soporte, en balsa, capas de balsa. Imaginemos que yo le meto 25 capas de balsa, ¿no? Y vengo aquí a la plataforma y lamino. Esto lo que hace es meter 25 capas entre la base y el objeto. Es decir, las 25 primeras capas son todas de soporte, no forman parte del STL. Todo esto es soporte, que mete el programa entre la base y el objeto. Y digamos que el objeto empieza a imprimirse realmente en la capa 25, que es en este caso la capa 26, porque le hemos metido 25 capas antes de balsa. Bien, pues cuando tienes un G-code que se ha generado así, esta opción te permite saltar esas 25 primeras capas y generar el STL a partir de la 26, que sería el objeto en sí mismo. Bien, en este caso el G-code lo tenía tal cual, no tenía ningún tipo de balsa ni nada, por tanto no salto ninguno. Una vez que tengamos ya esto ajustado, le tenemos que dar a Reconstruct. Y ahora en este caso, bueno, pues nos dice aquí los recursos que podemos emplear, que es un máximo de 8 GB de memoria y un máximo de 9 minutos de procesado. Creo que si tienes la cuenta de Google iniciada y tal, te deja un poquito más de memoria, tanto de tiempo de procesado. Y luego aquí, en la parte de abajo, donde viene Reconstruction, te viene un poco los procesos que está haciendo, ¿no? O sea, tiene como 3 fases: la optimización de capas, generar la malla y simplificar la malla. Bien, pues la primera fase es la de optimizar las capas, que sería la parte esta del G-code, del optimice G-code que tenemos marcado. Luego genera la malla a partir de esta optimización de las capas y luego la simplifica en base al porcentaje que le hayamos. Entonces esperamos un poquito hasta que termine todo el proceso. Vale, y listo. Una vez que termina ya nos marca aquí que ha terminado, se nos quita, y un pequeño inciso es: la memoria que aparecía en el apartado anterior de 8 GB no quiere decir que las gaste de vuestro ordenador. Es un procesamiento que se hace online en los servidores de esta gente y en este caso no carga vuestro ordenador ni con memoria en disco, ni en RAM, ni nada. Lo hace, digamos, todo el proceso en la nube. Vosotros simplemente, en caso de que queráis, os descargáis el STL y ya. Lo único que se aplican esas restricciones a usuarios gratuitos, bueno, pues para que tampoco sobrecarguen el servidor de proceso, igual que los 9 minutos de procesamiento que tenía. Una vez finalizado, nos aparece ya la previsualización, que podemos moverla con el ratón para ver un poco cómo ha quedado el resultado. Y la verdad es que está bastante bien. Podéis ver un poco el modelo. Sí que tiene algún detalle un poco extraño. Podéis mover con el ratón y con la rueda. En este caso va un poco petado, va como con lag.
Yo creo que es por la cantidad de polígonos que se han generado. Y veis que, por ejemplo, aquí ha generado como unos rebordes, unos salientes en este área que el modelo original no tiene. ¿Vale? Esta parte del modelo es totalmente plana, no tiene ningún saliente ni ningún reborde. Y bueno, en este caso pues se han generado ahí esos salientes. A ver estos redondeos qué tal han quedado. Bueno, pues no han quedado mal, en verdad. A ver, se nota que son triángulos, que son poligonales, pero bueno, está bastante bien, la verdad, está bastante logrado. En este caso, ¿ves? Pues esta unión no tenía ningún tipo de redondeo, esta sí, pero esta unión de aquí no, y esta de aquí tampoco. Y al hacer la soldadura de las piezas, digamos que ha aplicado pues ese redondeo o ese recorte. No obstante, los redondeos que sí que tenía, que yo me preocupaba cómo iban a salir, ¿no? Pues estos de aquí, o el círculo que es redondo, por eso he elegido un poco una pieza que tiene como redondeos para ver qué tal salían, o los agujeros de los tornillos, la verdad es que han salido bastante bien los que están. Y luego te deja ya la opción pues de ver los detalles, un poco de la resolución que tiene, si se ha optimizado o no, los bordes, digamos, la optimización esta que ha hecho posterior de la malla, la simplificación de la malla, en qué capa ha empezado, la memoria que ha utilizado, el tiempo que ha tardado en procesar. Y luego la opción esta que permite ver los bordes de todas las mallas, de los triángulos y todo eso. Una vez terminado nos permite descargarlo, borrarlo o cerrar. Si pincháis en descargar, pues directamente se os inicia la descarga. Veis que ocupa casi 15 megas, 14,9 megas. Y ahora vamos a comparar este STL con el original. Vale, pues ya tengo aquí las dos piezas. Esta de descargas, que es la que se me acaba de descargar ahora mismo, y la de la original. Entonces vamos a abrir las dos. Esa es la original y esta es la que acabo de descargar. Y vamos a ver las diferencias. Bueno, de primeras ya vemos que esta superficie de aquí ya tiene el borde este que habíamos dicho que la original no tenía. Esta que es la original, esta superficie todas son lisas. Y luego aquí dentro, igual, vamos a ver esta parte que es lo que habíamos visto en el simulador online, que tiene ahí como este pequeño redondeo y esos bordes que la original pues no tiene. Son aristas sin redondeos y sin nada. Pero por otro lado, esta parte que sí que tenía redondeo ha salido bastante bien. Esa parte ha salido muy bien hecha. Igual que esta parte de aquí también la ha seguido muy bien. Esa parte estaba muy bien. Los tornillos también han salido redondos. No han tenido ningún tipo de forma poligonal ni cosas raras. Sino que, bueno, pues básicamente en la última capa, no sé por qué ha metido este reborde, porque luego en esta capa, por ejemplo, que es paralela, no la ha metido. Y algo que me ha llamado muy positivamente la atención respecto a este STL que ha generado es que no ha metido los soportes. Si veis, voy a cargar el G-Code. Este es el G-Code que acabamos de cargar. Lo voy a visualizar con Prusa Slicer. Y lo que realmente se imprimió fue esta pieza con estos soportes. O sea, la pieza estaba llena de soportes por dentro para soportar la parte superior. Y todos estos soportes no aparecen en el STL. Es decir, los ha eliminado, los ha detectado y los ha eliminado bien. Por tanto, bueno, es un resultado que realmente me ha sorprendido. Y luego, bueno, algo que era de esperar por el hecho de cómo se ha generado, que se ha generado a partir de triángulos y todos esos detalles que ha metido en la parte superior que no estaban, ese reborde, bueno, pues es el tamaño, ¿no? Al final el STL que nos hemos descargado ocupa 14,8 megas, no es una barbaridad, pero claro, si lo comparamos con los 420 kilobytes que ocupa el modelo original, pues hombre, ocupa bastante más. Pero bueno, no es una locura. En vistas a los resultados que se han obtenido, yo creo que es una herramienta que merece ser tenida en cuenta para estos casos en los que, bueno, pues se nos ha extraviado el STL o ya no recordamos de dónde lo hemos sacado, pero sí que tenemos el archivo G-Code en la tarjeta de la impresora. Entonces, bueno, podemos hacer ese rescate de G-Code a STL en caso de emergencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo que quería enseñaros de esta magnífica herramienta. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante y sobre todo que hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, te invito a suscribirte, si es que no lo has hecho ya, a darle like y dejarme tus opiniones en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!